porque hay los 7 picos de las gradas que hay en el Teatro Romano. Antes de la excavación tan solo se veían 7 grandes bloques y la tradición, la leyenda decía que eran las 7 sillas donde se sentaban los 7 reyes moros a repartirse la ciudad, ¿no? El anfiteatro tenía esa fosa arenaria que se utilizaba como tramoya para ocultar todo el material que se utilizaba durante los juegos. Al quitar esa madera que tapaba la tramoya, pues algunas interpretaciones han creído ver allí en la fosa arenaria precisamente un lugar donde se hicieron las naumaquias, las batallas navales, las batallas entre barcos que según la tradición en algunos anfiteatros se desarrollaban. Eran terrenos agrícolas en las mismísimas afueras de la ciudad ya, pero un terreno de labor. Ha sido, por ejemplo, plaza de toros en el siglo XVIII, ha sido un campo de garbanzos a lo largo del siglo XIX, también se ha utilizado como cantera para la construcción de edificios en la propia ciudad. Según llegaban los dineros de Madrid, iban expropiando un cachito, aquel en el que iban a trabajar y aquel contiguo donde iban a ir dejando la tierra que sacaban de ese tramo. Tenían que hacer una excavación complicada en sí, incluso ahora, en pleno siglo XXI, la excavación tendría que ser complicada. ¿Cómo sacar toda esa tierra? Plantearon una primera excavación en la primera campaña de 40 metros por 30 y 7,5 metros de potencia, de profundidad. ¿Cómo sacar esas tierras con vagonetas? Al final optaron por asnos. Se plantean mucho tiempo qué hacemos con esto, es decir, si tenemos que ir con un burrito y un par de aguaderas sacando todo esto, muy lejos no podemos llevar la tierra que movamos. En aquella época era más bien, se producían desescombros, era ver la tierra como un problema. O sea, necesito quitar toda esa tierra para llegar a lo que me interesa, que está ahí abajo. Entonces la tierra era un problema. Sin embargo, para nosotros, por ejemplo, no es así. La tierra es información, es valiosísima. Nosotros sacamos mucha información de esa tierra. La excavación que vemos ahora, mucho más pausada, marcando tramos, cepillando cada una de las cositas, todo eso en ese momento no se llevaba. Simplemente no era el procedimiento arqueológico del momento. Es que en aquella época no se sabía apenas nada, de cómo era el medievo, o cómo era el mundo en época visigoda, o sea, cómo era la cultura material, los objetos de la época. Entonces, el principal problema con los que se ven ellos es trabajar eso, hay que quitar tierra, ¿no? Y cuanto antes lo hagamos, pues mejor. Entonces ahí se perdió mucha información. Lo primero que se encuentran es eso, el acceso al graderío por la parte baja de toda la cavea y allí, tumbado, cerrándolo, el famoso dintel de Agripa, que no se había vuelto a ver desde que lo vio Villena en 1793. Continúan limpiando en dirección hacia arriba, hacia la cavea, y dejan todo el graderío limpio y ya aparecen entre estatuas, entre columnatas. De momento las piezas que van hallando en el teatro se quedan en el propio teatro. De hecho, las imágenes más icónicas de fotografías más icónicas del teatro romano, aparece el teatro ya todo excavado y en la cavea, en la grada, aparecen todo el material de escultura que han hallado, ¿no? No había ningún sitio en Mérida donde guardarlo. Eso no podía mantenerse más ahí, porque había muchas piezas que tuvieron que instalarse en barracones construidos ad hoc en el teatro. Ya se produce un momento en el que llega la necesidad de un museo medianamente digno, al mismo tiempo que se produce la eclosión turística de Mérida. Todas esas piezas pasaron al museo. En 1929 se inaugura la primera gran exposición en la iglesia de Santa Clara, toda ya para el museo, que tiene ya 175 años de vida. Cuando empiezan a descubrir dónde están asentadas las columnas y empiezan a ver la posibilidad de poder imaginar toda la columnata y los sitios donde van a colocar los pedazos de columna que están por el suelo, ellos se dan cuenta, ambos, de que esa escena la van a poder reconstituir. En 1927 la escena está reconstituida ya. El
proyecto de recuperación del teatro romano es precisamente, yo creo que tiene de importancia que está por encima de su tiempo, está por delante de su tiempo, precisamente en eso, en que no es un proyecto de excavación arqueológica para sacar a la luz unos restos arqueológicos importantes, sino que ya siempre se habla de recuperación del teatro romano. Y enseguida yo creo que ellos ya tenían la mente puesta en la excavación arqueológica del teatro y en su rehabilitación, en su restauración, en su reconstrucción para uso del teatro romano, para uso precisamente como teatro. Bueno, pues aquí estamos entrando a la joya, al teatro romano. Esta escena, todo estaba cubierto, todo estaba lleno de arena. Aquello, lo que comenté antes, las 7 sillas, mira, eso es lo que se veía antes. ¿Un emérito qué es? Pues un voluntario de que en su trabajo profesional ha cesado ya, como los buenos eméritos que vinieron de las guerras que antes tuve, y crearon mérida para eso. Bueno, pues eso le llamaban eméritos, por los méritos contraídos. Pues nosotros, ya jubilados, pues ahora dedicarnos a poder enseñar a turistas y a todas las personas que se pongan delante de nosotros, pues enseñarles la riqueza que tiene Mérida. De momento, el voluntariado está iniciándose. Una compañera... Sí, porque el consorcio consideró que no solo era un programa para jubilados, sino que gente que está parada, que de larga duración como yo, o gente que simplemente quiere colaborar. Cuando me enteré de esto, pues me pareció estupendo de colaborar con la ciudad en la que vives, que tiene muchísimas cosas que ver y los que estamos aquí lo sabemos. La importancia precisamente del teatro es no solamente que es un lugar donde se realizan todo tipo de obras de teatro, sino que también forma parte de una representación imperial. En aquellos momentos no existían los medios de comunicación y como tal era necesario para el emperador, para el poder en ese momento, explicar mediante epígrafes, mediante escultura, mediante escenografía, pues lógicamente lo que suponía formar parte del poder en Roma, ¿no? Aquí se puede ver la altura que tenían las tierras que estaba enterrado esto, tanto aquí como por ahí. Esto estaba cubierto para que los días de espectáculo, si estaba el tiempo malo y tal, pues estaba cubierto. Una visita de mucho calado, seguramente la más importante de la primera época de las excavaciones del teatro, es la de Jorge Bonso, un arqueólogo anglo-francés. Este señor llega a la ciudad en enero de 1912 y empieza a proponer cosas que él estaba haciendo en su yacimiento de Carmona. Les dice, hombre, vosotros lo que tenéis que hacer es recuperar ese teatro, cerrarlo, comprar más tierras, cerrarlo al público y pagar una entrada para que la gente pueda entrar, e incluso plantar árboles con olivos y las aceitunas venderlas y con ese dinero pues conservar mejor el patrimonio. Además le da ideas tan buenas como publicar guías turísticas o guías monumentales para conocer bien el yacimiento. Estaba dando los primeros pasos de lo que podía ser la gestión patrimonial de ese yacimiento arqueológico. Y también él vio la posibilidad de que se celebraran certámenes de teatro, que acabó sucediendo así. Me parece fundamental entender que ese proyecto de recuperación es un proyecto adelantado en su tiempo, porque ya vislumbra lo que podía ser su autofinanciación. Yo creo que la ciudadanía estaba absolutamente fuera de este proyecto. Existía una burguesía pequeña que estaba muy metida en el proyecto, pero en general la ciudadanía yo creo que los vería como unos locos que se dedicaban a sacar cosas, ruinas, piedras rotas, y que nadie le daba la importancia, le podría dar la importancia que a la larga tendría para la ciudad de Mérida, ¿no? El trabajo de divulgación, que ellos llamaban vulgarización, un término que al final queda menos estético por aquello de lo vulgar, pero que no deja de ser eso, divulgar lo que estoy haciendo. Es consustancial al trabajo de Mérida. Mérida es un hombre que, en cuanto ha descubierto algo y ha conseguido poner en pie el primer estudio, lo está publicando, ¿no? Tanto en las revistas de cultura general para el gran público,
como en las revistas científicas e incluso en los foros a través de conferencias. Es un hombre que procura divulgar muy rápido. Empezó en Numancia a darse cuenta de la necesidad de trascender las piedras. Yo creo que supo tocar la tecla de ese acercamiento entre el gran público y los especialistas o los arqueólogos que tenían entre manos estos grandes yacimientos arqueológicos. Producía una difusión enorme y claro, todas aquellas personas ilustradas tenían dentro de sus planes coger un tren de Madrid a Mérida, por ejemplo, y venir a ver en algún momento las ruinas que estaban descubriendo estos señores. Pues continuas visitas tanto del propio rey Alfonso XIII como de ministros, como de intelectuales, viajeros y de la ciudadanía media que ya está interesada empiezan a hacer los primeros viajes turísticos a Mérida a conocer ese teatro romano que ha salido lógicamente en los periódicos a nivel nacional. Eso era algo bastante común en la época, es decir, el fenómeno también excursionista, y Mélida actúa como Cicerone. El estudiante, el erudito, vuelve una y otra vez a Mérida y continúa extendiéndolo con sus artículos y sus estudios por todo el universo de la cultura. Entre el 16 y el 20 excavan el anfiteatro romano, el edificio vecino. Descartan definitivamente que eso fuera una naumaquia, como todo el mundo lo llamaba. Ahí en principio no parece que hubiera demasiados combates navales, y sí que era un anfiteatro, el que todos conocemos, de la lucha con fieras y de las luchas de gladiadores. Y ya con el bagaje que les ha dado todos esos años de experiencia de excavación continua, abordan la del anfiteatro pero de una forma distinta. Ya, por ejemplo, no están sacando la tierra, no están utilizando bestias cargadas con serones, ¿no? Sino ahí lo hacen en plan mina, colocando raíles, vagonetas para sacar la tierra con mayor rapidez. En 4 años aproximadamente han limpiado completamente el anfiteatro. Otra cosa que agiliza bastante es que la cantidad de restos encontrados es muchísimo menor. Estamos en el anfiteatro. Este es el lugar de más expectación que tenía Mérida. Por aquí por donde salían los gladiadores victoriosos, cuando terminaban las luchas o las veces, pasaban por aquí. Igual que la otra puerta que tenemos enfrente es la puerta de Pompas. La puerta de Pompas es por donde se llegaban todas las autoridades, venían acompañados de música y todo. Es que era un espectáculo que no era solamente de Mérida, es que era la capital de la Lusitania, y entonces venía mucha población aquí. El día que había luchas aquí, pues era la fiesta. El anfiteatro era el lugar donde se producía la lucha entre gladiadores y también la lucha con las fieras, las venaciones. Era el edificio más importante para los romanos, el más querido. De hecho, algunos autores teatrales se quejan de cómo la gente no va a ver sus obras teatrales y sin embargo el anfiteatro se llena. Era el edificio más emblemático, el que más querido por parte de los romanos, junto también con el circo, ya que los romanos eran muy proclives a las apuestas. Mélida y Macías se proponen continuar ofreciendo grandes cosas al ministerio. Entonces, claro, ellos siguieron con la misma política, saltaron al tercer edificio de espectáculos, que era el circo. También llamado el hipódromo, en aquella época, es un edificio difícil de excavar por su gran extensión. Es un lugar que se dedicaba exclusivamente para la carrera de caballo, el interior, pero el exterior era algo más. Era un centro de ocio realmente, donde no solamente se utilizaba para la carrera de caballos, sino también para la apuesta, para la cría de caballos, para la doma, para las clases, para la compra y venta de caballos, etcétera, etcétera. Era todo un complejo comercial relacionado con la actividad que era esa de las carreras de caballos. Yo creo que la ciudadanía al principio no tiene muy claro qué es lo que están haciendo estos locos excavando en el teatro y en el anfiteatro, pero una vez que se ha hallado y que empiezan las primeras representaciones teatrales, yo creo que el emeritense sí se da cuenta de la importancia que tiene. En ese momento Mélida y Macías habían conseguido ya trasladar y dejar ver suficiente como para saber el recorrido que iba a tener la capital de la Lusitania antigua. Es que es una etapa gloriosa, heroica, de la arqueología local. Como se enteren ellos que aparecen restos en algún sitio, los abordan también para conocer. Eso es porque hay un gran deseo por conocer cómo era la ciudad romana y por sacar restos a la luz.